interés de qué preguntas nació y se dio y se gestó la escritura de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Ah, Pues yo creo que nació de muchas vertientes. Para empezar, de mi amor por los volcanes y lo que ellos representan para mí en la escritura, una especie de geoescritura, el mito del amor y de las pasiones, porque los volcanes están rodeados de mitos de amor y pasiones, celos, abandono, destrucción, muerte. Hay algo mitológico que me llama allí, entonces hay algo allí en la geografía que yo sabía que iba a terminar entrando en la novela y de hecho se volvió central. Y luego el amor por la música y por el baile cuando uno está de duelo, o cuando uno está en un periodo de pérdida, ya sea un duelo sentimental como un duelo real, porque algún familiar o algún amigo ha muerto, ¿no? Yo sabía que me estaba llamando desde hace mucho tiempo la obsesión de cómo la gente cuando pasa por pérdidas muy grandes, paradójicamente se vuelca muy intensamente a la vida, y cómo de repente se entrega al baile, a la música, al arte en general bueno, a cualquier tipo de vertiente que les haga revivificar la existencia, ¿no? Porque a veces se necesita ese contraste, ¿no? Y luego la última cosa que dinamitó Chamanes fue mi interés por pensar el abandono, por pensar lo que significa sentirse abandonado en un mundo enorme y hostil, y lo que significa sentirse abandonado desde muchas vertientes, desde ser abandonado por una sociedad que está en violencia y que te está esquinando y paralizando en tu propia casa sin que te puedas mover, pero también ser abandonado por un padre, por ejemplo, ser abandonada por amigos, lo que significa estar indefenso y buscar un refugio. Hay una frase bellísima y leyendo se encuentra uno con toda esta geografía que termina siendo una geografía también afectiva, espiritual, ancestral, mística. Y uno de los personajes dice, los ecuatorianos duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes y se alegran con música triste. Y pensaba en esa relación tan profunda entre esa geografía, esos volcanes, esos páramos y todas estas ancestralidades, es decir, hay una comunión indiscutible entre esos elementos y quería preguntarte por esa relación, es decir, no habría podido, no me imagino la historia ocurriendo en un lugar diferente a ese Ecuador que tú narras. ¿Y qué lugar ocupa entonces esos espacios afectivos, espirituales, ancestrales en su relación con esa geografía que rodea toda la historia y que es esencial para el desarrollo de la historia? Sí, esa frase es en realidad, o se le atribuye a Humboldt, ¿no? La frase sobre los ecuatorianos que duermen sobre crujientes volcanes y se alegran con música triste, me encanta, es una frase hermosísima. Yo creo que como te dije antes, ¿no? Llevo un tiempo madurando esa especie de atracción fatal que tengo por los volcanes. Claramente vengo de un país andino, pero yo soy de la costa. En la costa no hay volcanes, en Guayaquil no hay volcanes, y sin embargo desde Guayaquil tú puedes ver frente al río Guayas al amanecer, durante unos pequeños momentos puedes ver el Chimborazo, que es el volcán más alto de Ecuador. Hay como una especie de presencia, ¿no? Y ausencia. En Guayaquil, a Guayaquil llegan las cenizas de muchos volcanes cuando estallan, ¿no? Llegan las cenizas de la Mama Tungurahua, del Sangay. Em, entonces siempre está como presente el volcán, incluso en partes geográficas del país en donde aparentemente no está. Y a mí algo que me atraía mucho desde el principio era justamente indagar en por qué me fascinaban, ¿no? Es decir, cuál es el fondo de la fascinación. Por supuesto que el fondo de la fascinación siempre es algo que se te escapa, es escurridizo, pero hay una cierta parte a la que le puedes dar palabra, ¿no? Y yo sabía que me interesaba esa parte del movimiento de lo subterráneo, ¿no? Los volcanes al final de cuentas son como una expresión del movimiento subterráneo de la Tierra, ¿no? Ese movimiento subterráneo, que además es el que a mí me fascina de la literatura, que es lo que se mueve por debajo de la palabra como significado o solamente como sentido. Se mueven otro tipo de operaciones lingüísticas y sonoras y rítmicas que a mí me llaman mucho la atención. Entonces, cuando tenía esta historia, ¿no? De un padre abandonando a su hija y de una hija queriendo subir al páramo para, sí, festejar, pero también ir a buscar a su padre, al padre que la abandonó para interpelarlo,
A mí me pareció que esa era una historia de volcanes, una historia sobre la creación y la destrucción, sobre la paradoja de cómo en un mismo cuerpo de tierra puede existir la muerte y también la vida más rabiosa, más fuerte, más febril incluso, ¿no? Porque eso es al final lo que implica ir a interpelar al padre que te abandona, ¿no? Entonces había una relación, digamos, muy cercana entre el territorio y la historia que yo estaba contando en Chamanes, como que una contara a la otra y viceversa. Quiero para cerrar y ampliar un poco ya digamos, un poco más el foco hacia tú, sobre todo que estás viviendo en España, que tal vez eso te da una mirada diferente. ¿Cómo lees tú y cómo eh, te sientes tú en el, digamos, en el ecosistema editorial y literario de América Latina? ¿Cómo, qué es lo que se está escribiendo hoy en la región y qué es lo que más resuena en ti de lo que está pasando hoy en nuestra literatura y con Mm. nuestras literaturas? Sí, bueno, a mí me interesan, la mayoría de las autoras y autores que leo son obviamente de autores de Latinoamérica, es lo que más me interesa, la literatura latinoamericana. Supongo que por geografía sentimental, ¿no? Por temas que tocamos, que me convocan, por escrituras y formas de relacionarse con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, a mí me fascina la escritura de Gabriela Cabezón Cámara, de Selva Almada, de Liliana Colanzi, de Fernanda Melchor. Me interesa muchísimo Eduardo Ruizosa, me gusta mucho Juan Cárdenas, Peregrino Transparente me fascinó. Son literaturas muy diversas, ¿no? Me interesa también, me interesa por supuesto Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, pero también me interesa la poesía de Isabel Zapata. No sé, es que puedo mencionar a tantos autores y no acabaría porque realmente creo que lo que se está haciendo es tan diverso y se están haciendo tantas cosas diferentes desde puntos estéticos y políticos distintos. Pero al final lo que me termina convocando es una escritura con una especie de sensibilidad y sensorialidad otra. Algo que me llama la atención de la escritura latinoamericana, estoy generalizando, obviamente, cuando se habla de escritura de un continente es mucho más complejo que eso, pero me interesa cómo es una escritura que de una u otra manera intenta desafiar una escritura antropocéntrica. Ya sé que esto parece imposible porque ¿cómo puede haber una escritura no antropocéntrica si no somos nosotros los que ejercemos la escritura, ¿no? Pero implica un trabajar con el tacto y la escucha de la palabra desde un lugar no antropocentrado, sino pensar la tierra, pensar lo animal, pensar otras maneras de entender lo humano relacionado con el entorno, ¿no? Con el territorio. Yo creo que eso es algo que, por ejemplo, no me aporta la literatura europea ahora que yo vivo en España, no me lo aporta, o me lo aporta quizás una que otra literatura europea, pero de una manera distinta, no de la manera que veo en Latinoamérica. Y creo que tiene que ver con una historicidad, la historicidad de Latinoamérica de ser un continente pues, colonizado y además que a día de hoy vive con mucha fuerza el extractivismo y la aniquilación de muchas de sus especies. Entonces, creo que lo mejor por ahí viene. Pero no lo sé, estoy teorizando. Entonces me interesa esa literatura viva, eso que Cristina Rivera Garza llama las escrituras geológicas, me parecen muy interesantes. Pues Mónica, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación y bueno, le damos la bienvenida a lectores y lectoras para que se acerquen a tu nueva novela. Por favor, haz esta invitación y esta convocatoria para que conozcan tu nueva novela. Sí, no, muchísimas gracias a ti y ojalá eso, que se acerquen a Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, que como lo dijimos, es la novela de unas chicas que van a un macro festival a bailar y a escuchar música, pero también sobre alguien que va a buscar al padre que la abandonó y también sobre un grupo de jóvenes que están tratando de encontrar sentido en medio de la violencia a través del arte. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti.